El doctor Evinger Villavicencio es bioestadístico, magíster en estomatología, doctor en ciencias de la salud, consultor internacional en salud bucal, docente del Departamento Académico de Odontología Social de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, past president del Comité Nacional de Planeamiento Estratégico y la Reforma de Salud por el MINSA Perú, miembro activo de la International Association of Dental Research, miembro activo de la Asociación Peruana de Odontología Preventiva y Social, APOPS, becario 2015 del Summer Institute of Clinical Dental Research Methods de la Universidad de Washington, USA, ¿no? Entonces, invito al doctor Evinger Villavicencio a estar hoy con nosotros. Muy bien. Buenos días, muchas gracias. Las luces. No sé si podemos apagar la luz, por favor. Ok, gracias. Muy bien, es para mí un honor, un placer y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tal vez compartiendo con el expositor anterior, uno de mis sueños cuando era estudiante de pregrado era estar en un congreso de esta Casa Superior de Estudios. Es que el día de hoy se está cumpliendo uno de mis sueños. Y veo muchas caras conocidas, es que me parece que estoy en una clase de doctorado o de maestría, reconociendo a algunos de mis alumnos. Muy bien, para algunos recordaremos algo de lo que ya hemos hecho. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Esta es una presentación que tiene la característica de dar herramientas a nuestros participantes para que puedan generar sus propias investigaciones. Mi hipótesis el día de hoy es que de esta clase, de esta conferencia, todos salen investigadores. Vamos a ver si al final de la clase se comprueba la hipótesis. Muy bien, lo primero que vamos a ver es cómo nacen los problemas de investigación científica. En una segunda parte vamos a ver las herramientas que tenemos para responder a estos problemas. En la tercera parte, cómo se aplica este conocimiento al ejercicio clínico y finalmente algunas aplicaciones más relevantes en los últimos tiempos de la odontología basada en evidencia. Muy bien, lo primero que tenemos que decir es cómo encontramos estos problemas de investigación científica. En realidad, los problemas no se encuentran a nosotros, no es que nosotros vayamos a buscarlos. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de la profesión, en el día a día, uno se va encontrando con algunas situaciones que le hacen dudar respecto a cómo va a tomar la decisión. Si es que nosotros tenemos la respuesta en la literatura científica, entonces simplemente recurrimos a los journals y vemos cómo otras personas resolvieron el problema y nosotros aplicamos lo mismo. En el caso de que nosotros no tengamos esa información, queda esa duda, queda ese problema de investigación, lo convertimos en una pregunta y se inicia todo el proceso de la investigación científica. La buena noticia es que solo hay 107 enfermedades que atiende el odontólogo, según el Código Internacional de Enfermedades, el CIE-10, ¿no? Tenemos solo 107 enfermedades que el odontólogo, el cirujano dentista o el estomatólogo debe tratar. Si buscamos en el CIE-10, el capítulo 11, enfermedades del aparato digestivo, nos va a dar un conjunto de enfermedades o trastornos de desarrollo de los dientes. Tenemos el código K02, que la mayoría de nosotros hemos escrito a montón, K02.1, K02.2, K03 y así hasta mis amigos periodoncistas que están en la otra sala, el K05 y así sucesivamente hasta la K14. Esas son las 107 enfermedades que el Manual de Codificación Internacional nos da como cirujanos dentistas. Muy bien, sin embargo, don Roberto Beltrán, fundador y visionario de nuestra Casa Superior de Estudios, ha logrado hacer una taxonomía de las competencias en odontología y ha publicado este artículo
en dos revistas. Una es en el Journal of Dental Research y, en el Journal of Dental Education, y el otro es en la revista estomatológica Herediana. Este artículo nos sintetiza esas 107 enfermedades en 7 grupos de necesidades de atención y las funciones de la odontología. A las intersecciones de esto, él ha denominado las competencias que uno debe aprender en la odontología. Y prácticamente, esta es la piedra fundacional del pensamiento de nuestra Casa Superior de Estudios respecto a odontología. Este cuadro resume todo. Muy bien. A partir de esto, he podido encontrar que la mayor cantidad de literatura científica en el mundo coincide con la clasificación que se hace, ¿no? Con algunos atisbos de diferencia. Entonces, la investigación científica y la técnica de la odontología basada en evidencia nos habla acerca de conocer los factores de riesgo, conocer la prevalencia de la enfermedad, conocer los métodos de diagnóstico, conocer los métodos terapéuticos, conocer el pronóstico de la enfermedad y conocer la gestión de los servicios de salud bucal para esa enfermedad. Entonces, este cuadro es muy parecido al que nos presenta don Roberto Beltrán. Y tenemos acá las 107 enfermedades. De tal manera que una buena idea es hacer este mapa. Saber cuáles son las funciones, cuáles son las enfermedades y comenzar a llenar en estos cuadraditos qué evidencia tenemos al respecto. ¿Cuál es nuestro artículo clásico que nos va a guiar en alguna de estas funciones? ¿Correcto? Entonces esto nos puede ayudar a tener un panorama de qué problemas de investigación están todavía sin resolver. La base fundamental para hacer investigación científica desde nuestra Casa Superior de Estudios es la pregunta de investigación. Es casi la primera cosa que nuestros estudiantes aprenden, a generar una pregunta de investigación. Entonces, muy bien, yo creo que acá podemos sintetizar bastante bien, de acuerdo a esta taxonomía de competencias, cómo se pueden elaborar las preguntas de investigación. Sabemos que las funciones de la odontología están acá, y estas vendrían a ser las enfermedades. Pero también sabemos que para cada una de estas funciones de la odontología existe un diseño de investigación, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos saber acerca de los factores de riesgo, el diseño de investigación que tenemos que utilizar es de caso control o de cohortes. Y vamos a obtener el resultado en odds ratio o en riesgo relativo, ¿verdad? Para quienes han pasado por esa Casa Superior de Estudios en la maestría o en el doctorado, el curso se llama DAESO, ¿no? Ya están teniendo un flashback del DAESO. Y en otras casas lo conocen como epidemiología o investigación en epidemiología clínica. Muy bien. Si la pregunta de investigación se refiere a la frecuencia de la enfermedad, entonces sabemos que el diseño es un descriptivo y lo que vamos a obtener es la prevalencia de la enfermedad. Si la pregunta es ¿cuál es el mejor método diagnóstico para esta enfermedad? Entonces el diseño de investigación es transversal y el estudio será de sensibilidad y de especificidad. Si la pregunta es acerca de ¿cuál es el mejor método para tratar esta enfermedad? El diseño es un ensayo clínico. Y nos va a dar una respuesta en términos de éxito o fracaso o de una media con desviación estándar, ¿verdad? Si queremos saber acerca del pronóstico de una enfermedad, el diseño que debo ejecutar es un diseño de cohortes. Y por último, si es que la pregunta va sobre la gestión de servicios de salud, probablemente nuestro diseño sea un análisis de costo-efectividad. Y nos va a hablar en ratios comparando una intervención con otra. Este es el resumen resumido, compendiado, sintetizado, chiquito, del curso de DAESO. Diseño y análisis de estudios en salud oral. Bien, sin embargo vamos un paso más allá y tal vez eso puede ayudar un poco más. Si la enfermedad es la caries dental y voy a evaluar si alguno de estos factores es realmente un factor de riesgo, entonces genero la pregunta de investigación diciendo
es XXX factor de riesgo para la enfermedad Y. Esa es la forma correcta de plantear la pregunta de investigación en un diseño de caso y control. Siguiente pregunta. Si la pregunta es respecto a la prevalencia, la forma correcta de plantear esto es: ¿cuánto es la prevalencia de la enfermedad XXX en la población de Perú, por ejemplo, en el año 2015? Ojo, ¿cuánto es la prevalencia? He encontrado muchas veces que aparecen preguntas de ¿cuál es la prevalencia? Cuando usted pregunta ¿cuál?, está preguntando acerca de si es él o es él. No podría ser cuál, tendría que ser cuánto, porque la respuesta va a ser un número, ¿verdad? Y la prevalencia puede ser 80%, 70% o 15%. Muy bien, vamos al siguiente diseño. En el caso de los métodos de diagnóstico, y esto me hace acordar la tesis doctoral del doctor Jorge Cáceda, que hizo en nuestro programa doctoral, comparando los distintos métodos de diagnóstico para la caries, ¿no? Y la pregunta sería: ¿cuánto es la sensibilidad del método visual, por ejemplo, o el láser, o el radiográfico, para el diagnóstico de la enfermedad caries? ¿No? La pregunta sería así: ¿cuánto es la sensibilidad y cuánto es la especificidad? Ojo, en estos diseños, la sensibilidad y la especificidad siempre van juntos, no se pueden separar. ¿Sí? La sensibilidad y la especificidad siempre tienen que ir juntos. Y el resultado sale en términos de porcentaje. Muy bien, sigamos viendo. En el caso de los métodos terapéuticos, la pregunta de investigación tiene una técnica exquisita. Y a esta le han puesto el sobrenombre de la pregunta PICO. PICO viene de población, intervención, comparación y output, o variable resultado. ¿Sí? Lo que pasa es que últimamente los metodólogos hemos manoseado mucho esta técnica PICO y la hemos puesto para todos los diseños. La ponemos para prevalencia, la ponemos para casos de controles, la ponemos para todo, y no puede ser, porque la técnica PICO se ha inventado para estudios de ensayos clínicos. Ahora van a ver la conformación y me darán la razón. Esto es a raíz de una estudiante que tuvimos en el curso de investigación científica en educación continua, que ella tuvo un caso de pigmentaciones extrínsecas, y ella presentaba más o menos así. En niños menores de 11 años con manchas extrínsecas, esa es la población. La pregunta es si la profilaxis más una pasta que ella inventó, una pasta dental XYZ, comparada con la profilaxis nada más, será mejor en términos de recidiva, ¿no? Ella se preguntaba si en estos niños, específicamente menores de 11 años, con esta patología, que es las manchas extrínsecas, su método de profilaxis más la pasta dental que ella inventó podrían ser mejor que la profilaxis, simplemente en términos de evitar la recidiva. Entonces, dense cuenta que la pregunta PICO nos va a hablar siempre del grupo experimental y del grupo control. Entonces, en un estudio de prevalencia no tengo grupo experimental y grupo control. En un estudio de prevalencia simplemente tengo un solo grupo. Entonces, la técnica PICO no es aplicable para estudios de prevalencia, por ejemplo, ¿no? Muy bien. En el caso de estudios de cohortes, y siempre la pregunta es: oiga, doctor, pero esto se parece mucho al caso de control. No. Recordemos que el diseño de caso control se refiere a eventos del pasado. Por eso el caso control también es llamado retrospectivo. Son eventos que ya sucedieron. A diferencia del estudio de cohortes. El estudio de cohortes es un seguimiento en el tiempo, es de visión prospectiva, y una de las condiciones es que los pacientes ya empezaron sanos, ¿verdad? El paciente empezó sano y comienza a tomar estas bebidas carbonatadas. Es otro estudio, por ejemplo, que hemos tenido nosotros con la doctora Leila Delgado,
vez le he agregado estos estudios de el efecto de estas bebidas carbonatadas en la erosión dental. Ahora, la doctora Leila ha ido donde cada paciente y le ha dado su botellita de gaseosa. No, no hechos. Simplemente ha analizado cómo ellos por sí mismos se exponen. Porque si ella hubiera llevado la gaseosa, ahí sería un experimento. Y no podría realizarse ese experimento por cuestiones bioéticas. ¿Verdad? Sin embargo, estas exposiciones que los pacientes hacen por su propio albedrío, por su libre albedrío, a nosotros nos pueden ayudar para poder determinar algunos riesgos relativos en estudios prospectivos. Muy bien, prácticamente es un seguimiento a los pacientes. Listo, cerrado el tema del diseño de investigación, ahora vamos a entrar al concepto del objetivo de investigación. Cuando hablo del objetivo de la investigación, recordarán ustedes que la técnica me dice tengo que utilizar un verbo en infinitivo, o sea que tiene que terminar en ar, ir. ¿Por qué? Porque el objetivo nos comanda para hacer una acción. Sin embargo, esta acción está enmarcada en el diseño de investigación. No puedo hacer una acción que está fuera del diseño de investigación, ¿correcto? Entonces, nuestra cuadrícula de la taxonomía de las competencias nos sigue ayudando. Vamos a ver. Para conocer los factores de riesgo, sabemos que tenemos que hacer un diseño de caso control. Por lo tanto, el objetivo será relacionar el factor X con la enfermedad Y. Y ese es el verbo correcto: relacionar la causa con el efecto. En el caso de la prevalencia, el verbo más adecuado es calcular. Oye usted, doctor, ¿por qué calcular y no medir? Porque los estudios de prevalencia se hacen en base a una muestra. Y la muestra nos da un estadígrafo que calcula el verdadero valor en la población, pero no mide lo que está sucediendo en la población. Salvo que usted haga un estudio poblacional, es decir, estudia toda la población por completo, ahí sí sería medir. Pero si usted está haciendo un estudio en un tamaño muestral, lo que usted va a hacer es calcular, ¿no es cierto? Y con un margen de error, que es el intervalo de confianza. ¿Verdad? Muy bien, seguimos. Lo mismo sucede con la sensibilidad y especificidad, porque se calcula en base a una muestra. En el caso de los ensayos clínicos y los ensayos experimentales, lo que uno va a hacer es evaluar la efectividad, la eficiencia o la eficacia. Y estos tres términos de efectividad, eficiencia y eficacia, en los posgrados se comienzan a manejar. Recién comenzamos a entender el verdadero concepto de estas tres palabras. Y tal vez podríamos resumirlo de la siguiente manera. Y yo siempre les digo esto a mis alumnos. Vamos a hacer el ejemplo tal cual la clase. Yo le digo a uno de mis alumnos, por ejemplo, Rafa, ¿tú tienes muchas amigas en el Facebook? Oye, doctor, yo soy el rey del Facebook. Tengo 54.024 amigos. Ah, muy bien, ¿no es cierto? O sea que potencialmente tú podrías salir con muchas chicas. Claro, doctor. Ah, ya, perfecto, perfecto. Y en la vida real, ¿con cuántas de las 54.000 has hablado? No, doctor, con ninguna. No conozco a ninguna. Entonces, en la vida real, la efectividad de nuestro amigo Rafa es 0. ¿Se entendió? La efectividad es el logro del objetivo en la vida real. ¿Cierto? Cuando hablamos de condiciones especiales, cuando hablamos de condiciones laboratoriales, cuando hablamos de Facebook, estamos hablando de la eficiencia. ¿Se entendió? En condiciones laboratoriales.
en condiciones especiales. Pero la eficiencia no me garantiza que sea efectivo. Efectivo. O sea, efectivo es en la vida real, ¿correcto? Mientras que la eficiencia es en condiciones especiales. Ahora, ¿y la eficacia? Esto es lo que todo el mundo responde. Eficaz es hacer el mismo objetivo o lograr los mismos resultados, pero con menos recursos. Correcto. Perfecto. Entonces, podemos aplicar el término eficacia tanto a condiciones laboratoriales como a condiciones reales. Por lo tanto, los estudios de eficacia se pueden hacer en ambos casos. ¿Sí? Cuando usted adiciona una variable costo, costo tiempo, costo económico, costo recursos o costo en tejido del paciente, ahí estamos hablando de un estudio de eficacia. Y el término correcto, el verbo correcto es evaluar la eficacia. ¿Correcto? El diseño de cohortes para los estudios de pronóstico es muy parecido al caso control y también utiliza el término relacionado. Y en las investigaciones sobre la gestión de servicios de salud utilizamos el verbo evaluar los costos o la efectividad, qué sé yo, de un programa de intervención. Bien. Otro tema importante que he visto en varias escuelas de posgrado de nuestro país es el manejo de los objetivos específicos. Y desde Hernández Sampieri o Francisca de Canales, y en la opinión de quien les habla, los objetivos específicos deberían estar para construir el objetivo general. Claro, hago el paso 1, luego el paso 2 para lograr el paso 3. Si no hago esa secuencia de pasos, no voy a obtener el resultado final. Entonces, pongamos el ejemplo de evaluar el estado nutricional de un colegio, de los niños de un colegio. Primero tendría que medir el peso en las mujeres, la talla en las mujeres, verifico la edad en estas mujeres y tengo el dato de las mujeres. Lo mismo haría con los varones y con esto yo puedo recién hablar sobre el estado nutricional. Entonces los objetivos específicos van construyendo el objetivo general. Y esta es otra forma de plantear los objetivos específicos, de una manera más directa, ¿no? Acá tendríamos 1, 2, 3, 6 objetivos específicos y acá tendríamos simplemente 4 objetivos específicos, incluyendo en este caso al sexo como una covariable o una variable interviniente, ¿no? Muy bien. Las variables, esto creo que para satisfacción mía es algo que todos mis alumnos han aprendido bastante bien. Les habré preguntado 50.000 veces qué cosa es la variable y todos responden, es una característica observable o medible. ¿Y por qué? Por una cuestión epistemológica. La variable es observable cuando es cualitativa y la variable es medible cuando es cuantitativa. Y puedo sacar promedio, desviación estándar, T-de-Student, ANOVA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo disfrutan las clases de estadística ustedes? Muy bien. Entonces, es una característica observable o medible en el paciente. Observable, ¿por qué? Porque es cualitativa. Medible, ¿por qué? Porque es cuantitativa. ¿Correcto? La cualitativa estudia proporciones, la cuantitativa estudia promedios. Nota, esto lo aprendí hace poco, precisamente en el Instituto de Verano de Washington. Muchas veces nosotros utilizamos variables que son variables sustitutas o indirectas. Los gringos le llaman las surrogate. Variables surrogate. ¿Cómo es esto? Hay variables indirectas que medimos cuando no podemos medir el resultado final, lo que los gringos le llaman el endpoint. Entonces, yo no entendí el concepto. Entonces, les pedí que me expliquen de otra manera y me dieron este ejemplo, que será bueno que usted lo evalúe. Me dicen, oye usted, ¿realmente usted cree que el paciente se preocupe por la cantidad de inserción clínica que está ganando? Doctor, ya estoy ganando 2 puntos de inserción clínica, estamos bien.
No. Al paciente lo que le gusta o lo que busca es que no le sangre la encía, que no se le mueva el diente y que ese diente funcione para comer. ¿Verdad? Y eso se traduce en una escala que está muy de moda, que se llama calidad de vida relacionada a salud bucal, o el impacto de las condiciones orales en los desempeños diarios. OHIP 14, OHIP 49, el Child IDP, bueno, ya todos los estudios que están haciendo en el momento, ¿cierto? Entonces, bueno, sí me convencieron. Definitivamente esas variables son variables medibles, últimas, del resultado del odontólogo y que el paciente puede evaluar y puede percibir, ¿no? Las otras variables son variables sustitutas o indirectas que el paciente realmente no las puede valorar de manera directa, ¿no? Muy bien, entremos a tocar el tema de la hipótesis. ¿Recuerdan ustedes que habían diseños de investigación, preguntas de investigación? Ya, esta es la respuesta a esas preguntas. Entonces, por definición, es una respuesta probable a la pregunta de investigación. Y mi labor como investigador ahora es precisamente ver si es que esta pregunta, o esta respuesta a la pregunta, es verdadera o es falsa. Entonces, recordaremos que la prueba de la hipótesis se va a operativizar mediante las pruebas estadísticas. Y la prueba estadística solo puede responder con sí y no. La prueba estadística solo puede responder con sí y no. Y en nuestra Casa Superior de Estudios tenemos un ejercicio clásico que es el siguiente. Vamos a voltear para que no veamos. Ahora sí. Doctor Orrego, ¿podría con una pregunta de investigación saber lo que tengo en la mano? La pregunta de investigación se tiene que plantear para poder responder con una prueba estadística de sí o no. Johnny. ¿Ah? ¿Qué es lo que tiene en la mano? No es pregunta de investigación, porque no puedo responder con sí y no. Pablito. No. Buena pregunta, pero no. Doctor. Pregunta de investigación. En el bolsillo no, en la mano. En la mano es la pregunta, ¿no? No. Luz, ayúdame. Help me. I need somebody. ¿Existe algún objeto explosivo? Pero es en la mano, no en el bolsillo. ¿Existe algún objeto en la mano? Pues no existe ningún objeto en la mano. La pregunta fue buena, ha comprobado su hipótesis, ha logrado el objetivo, y lo que estábamos escuchando eran las covariables. Las variables que hacen ruido, las variables que están alrededor. ¿Listo? ¿Cómo elimino variables alrededor? Con criterios de inclusión y exclusión. Entonces, todas esas preguntas que ustedes han estado haciendo al inicio, que no le daban bien a la pregunta de investigación, es el momento en que uno va construyendo el protocolo de investigación y va sacando con criterios de inclusión y exclusión todo aquel ruido accesorio a la pregunta de investigación. ¿Sí? Muy bien. Ese ejercicio lo aprendió el doctor Freddy Canchimón. Excelente profesor. Muy bien. Entonces, y esto sucede y se traduce en la prueba estadística. Cuando la prueba estadística es mayor a 0.5 o es menor a 0.5. La prueba estadística no puede decir más, o aprueba o disprueba, ¿verdad? Muy bien. Otro punto que debemos recordar en este tema de investigación es la construcción del marco teórico. Dice la teoría del marco teórico que el marco teórico nos guía, nos analiza, explica y predice lo que va a suceder con la investigación.
Y para mi gusto, Pardinas, Ernesto Paredes y Hernández Sampieri, el marco teórico debe ser lo más reducido posible. Casi debería limitarse a la definición teórica de la variable, nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una investigación yo vi que estaban hablando de la calidad de vida relacionada a salud bucal, pero empezaron a poner desde la embriología de la persona. Embriología, anatomía, fisiología, desarrollo de evolución, y terminaba recién en calidad de vida, ¿no? Y me decía, doctor, ya mi tesis está buena, ya tiene como 500 páginas, una buena tesis. No, no es buena porque tiene más páginas. Es buena por su capacidad de síntesis. Casi el término es, debe decir más con menos. Debe decir más con menos. Muy bien. Cuando en investigación hablamos del campo de verificación, esto es un espacio heredado de la epidemiología, porque recuerden ustedes que se define una población de estudio, una población de unidades de estudio, bien digo, en términos de persona, lugar y tiempo. Y cuando hablamos del lugar, el lugar tiene la relevancia en el estudio porque se refiere a una condición que afecta a las variables. Si el lugar donde se desarrolla la investigación, donde se está tomando el dato, no tiene ningún tipo de relevancia respecto a la variable, el campo de verificación referido al lugar no tiene mayor trascendencia para nuestro estudio, ¿no? Un ejemplo es mi tesis de maestría. Yo aprendí la técnica de poner el nombre del enunciado de investigación con lugar y tiempo, ¿no? Era desarrollo de un sistema robótico para simular un articulador semiajustable, y esto se desarrolló en Arequipa, le ponía Arequipa, Perú, 2002 debe ser, ¿no? Y vaya usted, pero ¿el robot funciona distinto en Arequipa que en Lima? ¿No? ¿Tiene relevancia los metros sobre el nivel del mar respecto al robot? No. Sacamos del título. ¿Por qué? Porque el lugar para esa investigación no tenía relevancia. Sin embargo, cuando hicimos otra investigación como es el mapa epidemiológico de salud oral de Arequipa, ¿le puedo quitar la palabra Arequipa? Ni hablar, ¿no? Nuestro amigo doctor Orrego ha desarrollado un sistema para saber cuántos odontólogos necesita nuestro sistema de salud para desarrollar el Plan Nacional de Salud Escolar en Perú. Claro, necesita decir en Perú, porque el diseño que él ha hecho para calcular la cantidad de odontólogos que necesita nuestro país está hecho para el Perú. Probablemente ese modelo no funcione en otros sistemas de salud. Muy bien. Listo, entonces la demarcación geográfica tiene sentido en los estudios epidemiológicos, ayudan a conocer la extensión y velocidad de la diseminación de la enfermedad, y esto es importantísimo. Y una de las conversaciones más sublimes que yo pude haber tenido con los profesores de la maestría de estomatología de nuestra universidad fue determinar, oye usted, ¿cuál es el tamaño mínimo geográfico para una tesis de maestría? Hubieron varios puntos de vista, ¿no? Y me acuerdo que el doctor Juan Bernal, fundador de nuestra universidad, dijo, yo creo que el tamaño mínimo de una población debe ser la mínima unidad de gestión territorial. Ya, doctor, en castellano, una unidad de gestión territorial. Bueno, entonces estamos hablando de los distritos. Claro, la gestión de un grupo de personas territorialmente como mínimo es un distrito. Porque la junta vecinal ya no, pues ya es muy pequeña, ¿no es cierto? No tiene una autoridad política elegida. Mientras que el distrito sí. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que la unidad geográfica puede ser el domicilio, la calle, el barrio, la localidad. Ahí está. El distrito, la provincia, el estado u otro nivel de agregación geopolítica. ¿No? Entonces, es un buen punto, es un buen argumento para decir que una tesis de maestría, cuando hace un estudio epidemiológico, como mínimo, debe agarrar un distrito. ¿Por qué? Porque lo que tú encuentres como diagnóstico para un distrito
se lo puedes hacer llegar a una autoridad competente que podrá planificar sistemas o servicios de salud para ese distrito. Pero si tú haces en un colegio o en un barrio, como dice acá, en una calle, no hay forma de que ese diagnóstico al final pueda tener un resultado con una verdadera intervención en los pacientes, ¿no? Muy bien. Y obviamente también hay organización geopolítica de las jurisdicciones de salud, las redes, microredes o las gerencias regionales de salud. Esta de repente es la parte más difícil de toda la exposición, cuando hablamos de las unidades de estudio y el cálculo de tamaño muestral, ¿no? Esto inclusive ha generado que escribamos un artículo, el nombre del artículo es ¿cuántas personas debo evaluar? Esa pregunta me han hecho creo que todos mis estudiantes, así, absolutamente todos. Y la respuesta es bien fácil, no sé. Claro, porque eso depende de cada investigación. Siempre dice, no, pero un mínimo. Siempre dice, no, pero un mínimo. Y mi respuesta, ¿cuánto es? 384. Porque las tablas de muestreo, el máximo tamaño de muestra es 384, bueno, ya recordarán algunos. Sin embargo, una cosa bien fácil para entender esto del muestreo es lo siguiente. Las técnicas de muestreo nos ponen en dos escenarios. Un escenario de una investigación con un solo grupo de personas o con dos o más grupos. Estas son las investigaciones observacionales de un solo grupo y estas son las de comparación y los experimentos. ¿Sí? Entonces, para términos de muestreo, son dos escenarios. Un solo grupo y dos grupos. Para todo entre esto. ¿Qué tipo de variable? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Y qué necesito saber? En mis antecedentes bibliográficos, en la revisión de los papers antiguos, tengo que tener para esta vía las proporciones de salud de enfermedad y para esta vía el promedio y la desviación estándar elevada al cuadrado, o sea, la varianza. ¿No? Acá lo mismo para los dos grupos, lo mismo para los dos grupos. ¿Listo? No se duerman. Recordarán las fórmulas, ¿no? De muestreo, que no sé qué, y esta es mi respuesta de siempre. 384 para los estudios epidemiológicos. Sin embargo, una cosa que también deben recordar es que si la población es menor a 499 unidades de estudio, se revisan a todos. Se revisa a todos. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra te va a salir casi muy parecido a la población total, entonces prefiero tomar la población total. Esta diapositiva muestra la fórmula para un estudio de un solo grupo y para la fórmula para una comparación de grupos, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? Eso ya está en Fisterra. Y todos los profesores de estadística o bioestadística de todas las universidades nos hemos emocionado en algún momento y hemos hecho nuestro calculador de muestra para nuestros alumnos en Excel. Todos, o sea, eso ni se preocupen, el tamaño de muestra más fácil no puede ser, ¿no? Lo que sí tienen que saber es este cuadrito. Con este cuadrito ustedes pueden llenar cualquiera de las pantallas del Fisterra para cálculo de tamaño muestral. Muy bien. El plan de recolección de datos. Conviene hacer el plan de recolección de datos en un gráfico como este. Este gráfico es de una investigación de un grupo de odontopediatras de la Universidad de San Martín. Una de ellas es mi esposa, por eso he tenido acceso al gráfico. Y lo que hace esta investigación fue presentada para la Fundación MAFRE. Lo que hace esta investigación es tener 200 madres gestantes, aleatorizarlas. Hay un grupo de intervención y otro grupo de control, aquí se supone que son 100. Se les hace un pretest sobre evaluación y conocimiento y actitudes. Luego este brazo va a pasar a ser evaluadas con TICS. El doctor Freddy, experto en este tema, su tesis por ahí también iba, ¿no? Las etapas de la educación con TICS es primero un video motivador, adiestramiento, cepillado dental y luego después de un tiempo hacer el post-test, la evaluación de las prácticas de cepillado y finalmente ver que en el niño no haya caries. No me basta revisar si las madres aprenden o no aprenden, porque
porque si aprenden y no ejecutan, no me sirve de nada. Y si ejecutan y ejecutan mal, esto se va a ver reflejado en que el niño va a tener caries. Entonces, una variable final, una variable última, sería el resultado acá en el niño, y no solo los conocimientos o actitudes o prácticas que desarrolló la madre, porque es una variable intermedia. Y bueno, la educación tradicional al otro grupo, ¿no? Esto expresado en términos de tiempo, y tenemos todo el plan. Una vez que usted dibujó, recién se pone a redactar. Primero se aleatorizará de tal manera, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Acá viene la parte más bonita, el plan de análisis de los datos. Sabemos que primero tenemos el plan de análisis, luego tomamos los datos, creamos una base de datos, hacemos el reporte, sacamos las conclusiones, y muchas veces esto nos lleva a que volvamos a reproducir el fenómeno. Debemos recordar también que tenemos dos tipos de estudios, los estudios puramente observacionales y los estudios analíticos. Los observacionales o descriptivos tienen la función de calcular parámetros, calcular el valor en la población, pero desde una muestra pequeñita. Mientras que los analíticos se diferencian de estos porque van a comprobar hipótesis, ¿no es cierto? Sea comparando, sea relacionando o sea haciendo un experimento. Muy bien, este es el resumen del curso de estadística. Toda la estadística inferencial está en esta lámina. Cuando usted plantea una hipótesis, solo tiene tres opciones. Cuando su profesor le pregunte, ¿y tu plan de análisis? Esta es la lámina. Porque tiene solo tres opciones. O va a comparar promedios, o va a comparar proporciones, o va a hacer una correlación de variables. ¿Cierto? Ya entonces usted le pone el detalle fino, ¿no? Voy a hacer una comparación de promedios, en este caso utilizando la TDStudio. Bueno. Porque son dos grupos. O voy a hacer una comparación de promedio utilizando ANOVA, porque son 8 grupos. Perfecto. Voy a hacer una comparación de proporciones de grupo experimental y grupo control. Ya, chi cuadrado. Ya los detalles finales de chi cuadrado con corrección exacta de Fisher o Yates o lo que ustedes quieran, ya. Son detalles finales. Pero estos son los lineamientos grandes para hacer estadística. Y finalmente, lo que podrían hacer si tienen dos variables que sean cuantitativas, la correlación de variables. Con R cuadrado de Pearson, que es el estadístico más conocido. Muy bien. Listo. Terminé de hacer mi investigación o estoy agarrando el protocolo y ya sé qué voy a hacer hasta esa parte. Tengo que tener un plan de difusión. ¿Por qué? Porque si pienso publicar mi artículo, tengo que saber en qué journals voy a publicar, y estos buscadores me permiten encontrar los journals que son más adecuados para mi investigación. ¿Cierto? Entonces, también utilizamos estos buscadores no para encontrar artículos, sino para encontrar las revistas a las cuales yo puedo postular mi investigación. Y de acuerdo a las exigencias de esa revista, es que yo tengo que construir mi informe final. Redacción del informe, difusión de la información. Usted está con su grupo de amigos investigadores, ¿no? Siempre hay una que es la que más trabaja, la que tipea, todos los demás están dando ideas. Segundo término, se hace la estadística, cuadros, tablas, gráficos, ¿verdad? Y esto debe terminar o en un artículo científico o en una ponencia, que guapo, ¿no? O en la biblioteca de nuestra universidad. Esas tres vías hay. Usted decide. Lo ideal sería que vaya a las tres, que se publique como revista, que lo dé en conferencia y además que esté en nuestra biblioteca de la universidad. Muy bien. Pasamos a la segunda y última parte de nuestra exposición, donde vamos a hablar de la odontología basada en evidencia. Y acá quisiera hacer la siguiente reflexión. Todo lo que hemos hablado de investigación científica no tiene sentido si es que no se hace en beneficio del paciente. Es decir, no puedo ser investigador por investigar, porque me inviten
conferencias, porque ponga mi nombre en el ResearchGate, porque la gente me conozca en Facebook. No. La investigación se hace con la finalidad de dar un aporte a la comunidad científica y, por último, al paciente. De tal manera que toda la investigación va a terminar en un concepto que se llama la gestión clínica. Una buena práctica médica más una buena gestión de los servicios nos da una buena gestión clínica. Y ese es el objetivo final. La medicina basada en evidencia es una técnica para la toma de decisiones de carácter clínico. La gestión basada en evidencia es una técnica para tomar decisiones en gerencia de servicios de salud. Entonces, si yo tengo una buena práctica médica que está sustentada en medicina basada en evidencia, una buena gestión de servicios basada en evidencia, voy a lograr una buena gestión clínica. Y esta buena gestión clínica va a apuntar, igual que la formación de recursos humanos y la investigación científica propia, en un mejor sistema nacional de salud, en uno que sea óptimo, adecuado para nuestras necesidades y con evidencia que sustente los tratamientos, las intervenciones que nuestra población necesita. Un ejemplo son las guías de práctica clínica de México, ¿no? Que en lengua hispana son un grupo de las mejores guías de práctica clínica. Otro ejemplo está en las guías de Escocia. Increíblemente, las guías de Escocia han resultado ser pioneras respecto inclusive a los americanos. ¿Y cómo hacer la odontología basada en evidencia? Creo que alguien quería tomar la foto. Ahora sí. Muy bien. ¿Cómo hacer la odontología basada en evidencia? Primero, tengo que tener en cuenta a estos tres actores. Primero la evidencia, luego la experiencia y luego la preferencia. ¿Cómo así? La evidencia es todo el conjunto de artículos, libros, revistas que sustentan la parte técnica del asunto. La experiencia es lo que usted puede hacer. Es decir, no porque usted vio que en un journal sale que hacen unas carillas fabulosas a mano alzada, ya usted lo va a hacer. No necesariamente. Entonces, confluye una parte lo que usted aprende, pero también confluye en otra parte lo que usted puede hacer en función a su experiencia y su entrenamiento. Doctora Rosa, yo hasta el día de hoy estoy tratando de aprender inglés y no puedo. No me entra en la cabeza, yo sigo con mis códigos OMS, los que aprendí para epidemiología. No puedo. O sea, realmente, yo sé que es un buen sistema, sé que está gobernando el mundo, pero no sé, algo pasa. Tengo que cambiar el chip de Claro a Movistar. ¿No es cierto? Es más o menos así. Y miren ustedes, se refiere el tercer punto a la preferencia. La preferencia permite actuar al paciente, porque el sistema de evaluación de protocolos clínicos pide inclusive saber con cuál de los protocolos el paciente se siente mejor. Entonces son esos los tres grandes actores o componentes de la odontología o la medicina basada en evidencia. Esto es un recordaris epistemológico. Yo tengo una certeza, ¿no? Yo tengo una certeza de que esto puede funcionar en mis pacientes, pero es una certeza individual, es mi certeza. Para que eso se convierta en una verdad, tiene que pasar por los grados de evidencia. Y recordarán ustedes que hay una pirámide de los niveles de evidencia, donde el nivel más elemental son los estudios in vitro. Ah, doctor, nunca más voy a hacer estudios in vitro. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que este es el primer paso que se tiene que dar para comenzar a dar los pasos siguientes.
Yo no puedo empezar a hacer un ensayo clínico si es que no hay estudios in vitro, estudios en animales, series de casos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y como ustedes recordarán, el nivel más elevado de la evidencia son las revisiones sistemáticas. Muy bien, el proceso, yo creo que estamos en tiempo, ¿no? Voy a pasar rapidito el proceso. Primero se hace la pregunta clínica, ¿no? Cualquiera de estas preguntas clínicas. No se preocupen, el PowerPoint va a estar a su disposición acá en la conferencia y también en el ResearchGate, ¿no? O sea, no hay problema. Por eso vamos a pasar rapidito. Primero hacemos la pregunta clínica. Segundo, encontramos los artículos clínicos. Tercero, damos una valoración de la validez de esta evidencia o la categorización del nivel de evidencia. Y por último, aplicamos esto en nuestra práctica de día a día. No tiene sentido que usted tenga la colección de las revistas de estética dental, toda la colección, y usted no aplica nada de lo que he leído. O sea, no tiene sentido. Tiene que esa evidencia transformarse en un beneficio para su paciente. Ahí se cerró el ciclo completo de la odontología basada en evidencia. Un recordaris del sistema PICO, población, intervención, comparación y objetivos. Acá tenía unos ejercicios para hacer con ustedes, lo revisarán en internet ahora que les dejamos la conferencia. Noten ustedes que acá arriba va cambiando el color de acuerdo a la sigla. Acá hemos puesto varias poblaciones, varias intervenciones, comparadas contra qué, y los objetivos o resultado final, es decir, la variable con la que se ha evaluado esto, ¿no? Tenemos adicionalmente que revisar la revista que se denomina Evidence-Based Dentistry, Evidence-Based Dentistry, que es la que periódicamente va recopilando las revisiones sistemáticas y las transforma en pregunta clínica. De ahí saqué yo otros ejemplos. Por ejemplo, habla del xilitol-sorbitol para evitar el desarrollo de nuevas caries, ¿no? Con nivel de evidencia 1A. Habla de la eliminación de la dentina infectada versus la dentina afectada. Esto ya es un poco antiguo, nivel 1A también. Por eso que ahora se recomienda que se elimine la dentina infectada y no la afectada. Tenemos que el uso del MTA en ese momento versus el formocresol con nivel de evidencia 1B. El sulfato férrico en vez de formocresol con nivel 1A. Y así. Y tenemos una serie de preguntas que periódicamente este journal va sacando para nosotros con su respectivo nivel de evidencia. Entonces prácticamente esto nos ayuda a llenar la primera malla que teníamos respecto a las funciones y las enfermedades, ¿no? Entonces voy actualizándome, voy llenando la malla y voy viendo las revisiones sistemáticas que faltan. Voy a hacer mis conclusiones. Primero, creo que la hipótesis ha sido comprobada, ¿no? En una hora y media podemos hacer un proyecto de investigación, ¿sí? Lo difícil es el marco teórico, porque el diseño, los objetivos, la hipótesis, tamaño de muestra, ¿qué más? Plan de análisis estadístico, hasta plan de difusión, lo hemos hecho en 40 minutos, ¿verdad? Tener el marco teórico es lo que demora más. 2. La odontología basada en evidencia es una herramienta que si bien nos permite tomar mejores decisiones clínicas, pero siempre tiene que estar enfocada en mejorar nuestro sistema de salud en beneficio del paciente, ¿sí? Ahora sí quedo a disposición de ustedes para algunas preguntas. ¿Se han dormido luces, por favor? ¿Las luces, por favor? Sí, hay algunas preguntas. Básicamente no sé si he escuchado de AINES, las 6 S. ¿AINES? Sí, de las 6 S. ¿Tiene alguna referencia sobre eso? 6 S, no he escuchado. ¿Qué es? ¿Del 6 sigma? No, así como la pirámide, vamos a pirámide de 6 S. No. ¿Se refiere a niveles de evidencia? No a nivel de ese, sino ahí es una crítica a la parte de los medios sistemáticos de las 6 S de AINES.
No, la única crítica que yo he visto respecto a la ontología basada en evidencia es que tiene mucho enfoque economicista. O sea, se mete mucho en el análisis de dos tratamientos costo-efectividad. Y cuando el tratamiento está auspiciado por alguna firma de medicamentos, ya linda con lo comercial y sale de lo científico, ¿no? Eso es lo más que he escuchado sobre la ontología basada en evidencia como crítica al sistema. Muy bien. ¿Alguien alguna pregunta más? Sí, doctor. Sí. Es cierto, hace varios años la medicina basada en evidencia y la ontología basada en evidencia son bastante fuertes. Pero de acuerdo a las últimas revisiones que he realizado yo, existe un concepto que está saliendo en auge, que es la medicina basada en el paciente. Ese es el nuevo paradigma ahora, ¿no? Y el ejemplo lo podría poner de la siguiente manera. Puede haber mucha evidencia, voy a poner un ejemplo médico, ¿no? Para un medicamento que resulta que es efectivo para el cáncer de colon. Y bueno, las investigaciones se dicen que este medicamento te da una sobrevida de 4 meses. Pero se sabe que si bien te da una sobrevida que podría ser muy interesante dependiendo de la perspectiva de que lo mires, se sabe que también tiene efectos colaterales. Entonces ahí viene el dilema que supere y que trasciende la evidencia, ¿no? Porque claro, en determinados ensayos clínicos o de acuerdo a X revisiones temáticas resulta que sí, que es efectivo y que te da una sobrevida de tanto por ciento. Pero es realmente justo brindársela al paciente, ¿no? ¿Le va a mejorar realmente la calidad de vida a expensas de unos meses más? ¿No? Entonces esa es la pregunta que se están haciendo ahora. Y en ese sentido es el que se marca esto de la medicina basada en el paciente. Ya no tanto en la medicina basada en evidencia, ¿no? Y es un concepto bastante interesante a la cual yo creo que la odontología también tiene que apuntar. Que claro, ahora son los médicos los que están hablando al respecto, pero yo creo que a propósito del comentario que hiciste de las farmacéuticas, ¿no? Y que una de las críticas que se hacía a la odontología basada en evidencia era el aspecto económico, yo creo que deberíamos voltear un poquito a trabajar también a odontología basada en el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente requiere el paciente, ¿no? Y que mejore su calidad de vida, ¿no? Yo justo ingresé cuando estabas hablando de eso, ¿no? de los cuales y de todo ello. Y sería algo interesante poder trabajar eso de una manera un poco más fuerte aquí en el Perú, ¿no? Estudios económicos se hacen muy pocos y en odontología menos todavía, ¿no? Pero sí, sería interesante poder trabajar mucho más en ese sentido. Muy bien, gracias por el comentario. Me ha hecho acordar el doctor Orrego. El año 2012, el doctor Elmer Huerta, oncólogo peruano que trabaja en CDC Washington, saca una noticia y dice nunca más examen de próstata, ¿no? Ese examen periódico de próstata, nunca más. ¿Pero por qué? Y la explicación que hace es muy interesante. En Estados Unidos se ha quitado la recomendación de un análisis anual de próstata porque se ha estudiado que hay dos tipos de cáncer de próstata. Uno, que es una enfermedad indolente que termina en unos 40 o 50 años y el paciente se muere de viejito, pero no se muere de ese cáncer. Y el otro es un cáncer muy agresivo que te lleva en un mes, ¿no? Entonces, yo te hago el examen y te detecto el cáncer de larga data, no tiene mucho sentido porque no te vas a morir de eso. Pero sí te voy a cobrar el tratamiento y sí te voy a hacer un montón de quimio, de radio, etcétera, etcétera, que es más o menos lo que está comentando, ¿cierto? Y en el otro caso, si tienes un cáncer muy agresivo, haga lo que haga, me pare de cabeza, en un mes te vas a ir. Entonces, ¿para qué la recomendación del examen anual de la próstata? No tenía mucho sentido.
pueden revisar el año 2012, el doctor Elmer Huerta. Y el otro punto, que sí, buenísimo que has tocado, es precisamente la metodología AGRI, que es una metodología que evalúa las guías de práctica clínica, tiene un puntaje también para la aceptación de los pacientes respecto a los tratamientos. Sin embargo, sí, necesitamos trabajar más esa visión en función al paciente, pero lo que pasa es que tenemos una gran herencia de la filosofía positivista. Tenemos que medir, tenemos que cuantificar, porque si no cuantificas, no existe. Ese es el problema. Si nosotros hiciéramos más investigación cualitativa, entenderíamos realmente, sin números, la calidad de vida. Preguntaríamos qué es lo que quiere el paciente y podríamos diferenciar la necesidad. Hay una necesidad que se llama la necesidad sentida, ¿no? La necesidad normativa y la necesidad expresada. Breve. La necesidad sentida es lo que el paciente dice: oye, sí me duele, sí me fastidia, sí me molesta, pero se queda ahí, no hace nada. La necesidad expresada se convierte en demanda del servicio de salud porque dice: no, oye, esto ya está grave, voy a hacerme tratado. Pero antes de que aparezcan estas dos necesidades, está la necesidad normativa, donde el profesional de salud te dice lo que tú tienes y tú todavía no te diste cuenta, ¿no? Entonces, esto me hacía acordar a algunas personas que decían: yo voy al odontólogo para que me vea la tercera molar que me está fastidiando y me sale con un presupuesto de 6.000 soles. Que puentes, que coronas, que esto, que lo otro, que sí, que eso. Cuando en realidad, oiga, doctor, acá es el problema. Una muela, una. No todo el tema. Lo que pasa es que son niveles de necesidad y que deberíamos hacer más investigación científica sobre eso, ¿no? Para pasar de la necesidad normativa puramente cuantitativa, positivista, a un intermedio. Tampoco llegar al otro extremo, ¿no? De no hacer nada por los pacientes, pero llegar a un intermedio de poder saber realmente qué es lo que al paciente le afecta. Que por ese lado creo que van los estudios de calidad de vida relacionados a la salud bucal actualmente. Muy bien, ¿alguna pregunta más?